Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por estar sintonizado en Punto y Coma, gracias por todos esos emails, por todas esas llamadas telefónicas, gracias por cada contacto que tú haces con nosotros. Para el equipo de producción, para mi persona, de verdad es un honor recibir un comentario tuyo, recibir una observación tuya, recibir incluso hasta peticiones de oración que nos han hecho muchas veces. Estamos orando por toda esa gente que está buscando su milagro en el nombre de Jesús. Así que muchas gracias. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestro número telefónico, nuestra web. Estamos ubicables en www.icomareino.com. Queremos saber de ti. Muy bien, el día de hoy es un día muy grato, muy especial. Tengo con nosotros un amigo personal, un amigo de la casa, un amigo del equipo de producción, Mariano González Solís. Mariano, gracias por estar acá. Bienvenido a Punto y Coma. Dale un saludo ahí a los televidentes, por favor. Gracias, Marco. Un saludo para ti, para todo el equipo de producción y además para todos los televidentes de Punto y Coma. Gracias, Mariano. Mariano González Solís es conductor del programa radial Polos Opuestos, que pasan todos los días, ¿verdad? De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en la 1270 AM y en la 1160 AM. Mariano, ¿cómo va Polos Opuestos? Que es un programa el más escuchado acá en Orlando. Gracias, honor, Marco. ¿Cómo está eso? Cuéntame. Muy bien, bueno, ya vamos camino a celebrar nuestro 5º aniversario en 1270 AM. 5 años. 5 años. Wow, 5 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Bueno, desde el inicio estás con nosotros, Así es, claro. Apoyándonos allí detrás de bastidores, detrás del micrófono en este caso, ¿no? Y por supuesto un programa de muchísima controversia, ya que nosotros tenemos una perspectiva muy conservadora. Así es. Y la radio local tiende a ser muy liberal, así que nosotros de alguna manera creemos que hemos impactado en ese sentido. Bastante. Muy bien. Yo le invité a Mariano porque, como todos ustedes saben, ya tenemos un presidente, Mariano, que es el señor Trump, hablando acá de nuestro querido país, los Estados Unidos. Y yo tengo muchas preguntas para Mariano. Mariano es un analista político, él está siempre presto a poder hacer comentarios acá en Punto y Coma bajo una perspectiva, como él ya lo dijo, conservadora, cristocéntrica. La primera pregunta que tengo que hacerte, ¿cómo ves tú los Estados Unidos en su futuro con este nuevo gobierno? ¿Cómo lo ves tú bajo tu lente, bajo tu perspectiva, bajo tus comentarios? Porque yo sé que esto es algo diario que tú estás analizando, ¿verdad? Es como una rueda que va girando. ¿Cómo lo ves tú? Yo sé que van a haber muchos cambios, pero ¿cuál es tu opinión si yo te preguntara en forma global? ¿Cómo va a haber un impacto positivo? ¿Qué crees tú, Mariano? ¿Qué va a suceder? Bueno, yo para responderte, la pregunta es bien amplia. Sí. Para responderte a esta situación, me regreso al año 2014. El año 2014 se dan las elecciones de mitad de término, medio término, en la cual ya hubo allí un mandato por parte del pueblo de Estados Unidos. Ese mandato se tradujo que el Partido Demócrata recibe su peor derrota en los últimos 50 años. La peor derrota comparada cuando el presidente Donald Truman, que accionó la bomba atómica, a pesar que acabó con la Segunda Guerra Mundial, dentro del pueblo americano esa acción no fue aceptada. Y como tal se produce la gran derrota del Partido Demócrata. Ya hubo un mandato y lo que definitivamente estas elecciones de Estados Unidos traen un factor demográfico bien interesante. Lo que podemos llamar el hombre anglo o blanco de mediana edad, que este grupo demográfico no se había identificado con ningún candidato en las elecciones pasadas. Y en esta vez salió de manera abrumadora a respaldar al candidato Donald Trump. Que entre otras cosas podemos ver que tenemos por primera vez un presidente independiente en los Estados Unidos. Muy interesante, ¿verdad? Bien interesante, porque yo creo que allí el gobierno, el pueblo de Estados Unidos está diciendo, no me gusta lo que está pasando en Washington con los dos partidos políticos tradicionales, tanto republicanos como demócratas. Y bien, el señor Trump utilizó la plataforma del Partido Republicano, vence a 15 candidatos en las primarias, pero sin duda nunca fue republicano. Es más, llegó inclusive en algunas ocasiones a votar demócrata y a apoyar candidatos demócratas en el Senado de Nueva York. Ahora, creo que eso es interesante. Un hombre que el pueblo americano siempre se hablaba la palabra establishment, ¿te acuerdas? Claro, anti-establishment, que en español es anticasta, antipoder establecido. Claro. Y eso fue el reflejo de la gran frustración porque la gente ha dicho, basta.
Es decir, tenemos un despilfarro económico, tenemos el país que prácticamente se nos está desangrando desde el punto de vista administrativo. El país está sumergido en 6 guerras en este momento, 6 guerras. Y lo que ha sido el aparato industrial de Estados Unidos está prácticamente desaparecido. Entonces yo creo que allí hubo un mandato claro, la economía tiene problemas, el país está perdiendo su rumbo, estábamos muy escépticos y el pueblo de Estados Unidos decidió votar por un hombre completamente anti-establishment, para usar las mismas palabras de ellos. Claro. Fue un poco por la molestia que tenían con la señora Hillary Clinton, un voto de reacción rebelde, no quiero saber nada con Hillary, ya la conocemos, ya sabemos, digamos, cómo trabajó ella en todos estos años, yo voy a votar por el señor Trump. ¿Tú crees que hubo esa parte emocional del pueblo norteamericano? Hay que sumar varios factores. ¿Eso se sumó un poco, crees tú? Sí, venía un gran descontento en el país, el rumbo que está llevando Estados Unidos. Después lo otro, las elecciones de partidos demócratas dejaron mucho vacío, mucha división dentro de esa organización. El caso del señor Bernie Sanders gana en 14 estados y eso era algo para tomarlo en cuenta. Posteriormente, el resultado que ocurre en las elecciones en California dentro del Partido Demócrata no fueron del todo claras. Tampoco lo que vimos la situación de Nevada, donde inclusive los partidarios de Hillary Clinton y los partidarios de Bernie Sanders llegaron a situaciones violentas. Y Hillary Clinton utilizó todo el aparato del Partido Demócrata para afianzarse en el poder. Y yo creo que el mandato era completamente: no queremos dinastías políticas en el país. Había desaparecido ya la dinastía política con Jeb Bush, desapareció en este momento la dinastía política de los Clinton y probablemente, quizás, me atrevo a decirlo, y perdón a la audiencia, la dinastía política de los Obama. Muy bien, hablamos un poquito del futuro, vamos a hablar un poquito del futuro. Este señor va a traer inversionistas, es más, ya están anunciando inversionistas, ¿verdad? Va a traer grandes cambios, va a traer o va a suspender o va a suprimir muchas leyes, incluso muchos tratados va a cambiarlos. ¿Qué crees tú? ¿Cómo ves los cambios? Si vamos a hablar de las inversiones, ¿este país de verdad va a ser otro? Hay un eslogan ahorita que dice que América está listo para recibir a los inversionistas, ¿verdad? Que está preparado, que está listo para hacer business. ¿Cómo ves tú ese futuro, esa perspectiva, de acuerdo a tu análisis? El eslogan de la campaña de Trump, volvamos a hacer grande América, es un eslogan fuerte, bueno, positivo, sí. Motivador. Y un poco lo de Reagan, ¿verdad? Bastante lo de Reagan. El tener el poderío económico para de alguna manera llevar adelante tu agenda política. ¿Tú crees que haga un gobierno similar al de Reagan o mejor? Bueno, puede haber condiciones para hacerlo mejor. Pero volviendo al punto, Donald Trump, fíjate, empiezan los enunciados, un discurso que muchos lo han catalogado de populista. Otros han dicho que es un discurso de protección económica. ¿Por qué? Porque él se fue a lo que llaman los estados del cinturón del óxido, donde está ese gran grupo de corporaciones y de fábricas y manufacturas de los Estados Unidos que han desaparecido. Ahí está la gran industria del acero, del hierro, las industrias automotrices, la industria electrónica, etcétera, que han desaparecido. Y mucho inclusive hasta de la industria minera del país. Y esos pueblos, esas ciudades prácticamente se han convertido en desiertos. Y como resultado, la población en esa área prácticamente se ha hundido en heroína, se ha hundido en alcohol tenemos la más alta tasa de suicidio del hombre de mediana edad en el mundo. Trae un precio alto, la depresión, las drogas, la adicción. El suicidio. Claro, y el suicidio. Entonces, él llevó un discurso: volvamos de alguna vez a reabrir esas fábricas, volvamos otra vez a traer nuestras grandes corporaciones y abrir inclusive lo que es el área minera. Allí hay personas que han estado por generaciones explotando el carbón y de la noche a la mañana, a través de un decreto o orden ejecutiva, les han quitado su ingreso económico. Y ese discurso de alguna manera entró bien en esos estados. ¿Qué leyes van a suprimir? Ok, se habla, para suprimir leyes se requiere la mayoría en el Senado. 60 votos del Senado. Actualmente el presidente Trump no lo cuenta, pero hay acuerdos bipartidistas que hay que suprimir la ley Dodd-Frank, la ley de la regulación financiera. Una ley que ahogó el sistema financiero de los Estados Unidos y dando como resultado que han desaparecido más de 1.200 pequeños bancos. Si ustedes notarán, hoy en día el sistema financiero de Estados Unidos está controlado por 4 o 5 o 6 grandes bancos que están en todas partes y son los únicos que ofrecen productos y herramientas financieras. Antes había bancos en cada esquina. En cada esquina, con nombres diferentes, de las mismas comunidades que tenían la oportunidad de competir
en esa área para las necesidades de esa comunidad. Pero lamentablemente ahora es un solo bloque, hay grandes regulaciones que solamente los grandes bancos pueden financiar esa gran regulación. Ok, y eso es favorable, indudablemente, porque abre toda una brecha financiera para todo el mundo, tiene un acceso. ¿Tú te recuerdas unos años atrás, Marco? Ahora te pregunto, las cuentas de cheque no pagábamos por ellas. No. Ahora es difícil conseguir una cuenta de cheques en la cual no tengamos que estar pagando una cuota mensual de mantenimiento. Y por muchísimos servicios del banco que antes eran gratuitos. Te cobran por y elevadísimo, te cobran. Muy elevado. Hay bancos que te pueden cobrar 7, 8 dólares por un cheque. Hay bancos que están cobrando por cambiarte un cheque de ellos mismos. Entonces todo eso es producto de esta gran regulación. Que esta regulación ha sido sumamente costosa. Entonces los bancos tienen que financiarse. A tal punto que algunos bancos han decidido no aceptar hasta dinero en efectivo dentro de sus depósitos. En los tratados, ¿cómo ven los tratados? Tenemos muchos tratados donde Estados Unidos está involucrado. ¿Cómo ves un poco el mensaje que él ha tenido previo con los tratados? ¿Qué crees tú que va a pasar? El primer tratado que él quiere renegociar es el NAFTA, ¿no? Con México y Canadá, en la cual él estima que este tratado está de alguna manera no siendo leal los socios hacia Estados Unidos. Me refiero a que son productos que en muchas ocasiones están subvencionados por estos gobiernos o sencillamente tienen algún tipo de crédito. Entonces las condiciones comerciales quedan desfavorables para los Estados Unidos. Él ha dicho que no los quiere acabar, que él quiere renegociar, que era un buen tratado, que es diferente, porque si fueron firmados por Bill Clinton, ya la situación económica, la situación demográfica del país ha cambiado, han pasado varias décadas, y yo creo que es bueno revisarlo, actualizarlo. El Transpacífico, que creo que se trata de 11 países del área de Asia, también lo quiere revisar. Además que sabemos que la industria manufacturera de Estados Unidos está sufriendo mucho, sobre todo con los productos chinos. Y él quiere que China coloque realmente el valor del yuan, de su moneda. Porque sabemos que tienen la moneda como si fuera de un país subdesarrollado, que no tiene prácticamente valor. Pero eso lo hace China como estrategia para que sus productos sean sumamente económicos. Claro. Y destruyen el aparato productivo de Estados Unidos. Él quiere chequear eso y, por supuesto, el polémico tratado con Irán, que entre otras cosas ya Israel, el primer ministro Netanyahu, se ofreció para asesorar a Estados Unidos en este aspecto. Yo creo que eso se va a suspender, ¿verdad? Sí, yo creo que viene la porque él fue muy crítico con el presidente Obama sobre el tratado con Irán, ¿no? Sí, inclusive el Congreso niega el tratado de Irán y el presidente volvió otra vez a inventarse un antiveto. No sé de dónde salió esa estrategia política. ¿Anti qué? Antiveto. Es decir, lo había vetado el Senado y el presidente se consiguió la forma del antiveto. Es decir, que jurídicamente yo entiendo que eso se cae. Entonces, viene un cambio con el Tratado de Irán, viene un cambio en el Tratado Transpacífico, por supuesto vendrán cambios en lo que es el libre comercio de Estados Unidos y él ha hablado, que muchos republicanos no están de acuerdo, de colocar aranceles, colocarles impuestos a las empresas norteamericanas que están fuera de los Estados Unidos. Claro. Que vimos el caso de Carrier, que ahora va a mantener un grupo de trabajo cuando pensaba trasladarse. Ya vemos empresas, por ejemplo, de las que están ligadas con la compañía Apple, que van a expandirse dentro de Estados Unidos. Ford, durante la campaña electoral, dijo también que permanecería dentro de Estados Unidos. Y así sabemos inclusive la empresa Sprint de telefonía que viene con un gran aumento de capital. ¿Le van a dar más beneficios a los inversionistas nuevos? Claro. Que vienen acá a Estados Unidos para invertir, para generar empleo. Esto va a venir a través de la reducción de impuestos. Se viene una gran reducción de impuestos. Tengo entendido que el código de impuestos, yo no soy experto en esta materia, tiene 7 niveles. Los van a simplificar a 3 e inmediatamente vamos a notar una reducción de impuestos a todo nivel. Lo inclusive se habla de que esta reducción de impuestos podría venir del 33, del 34% al 15%, y lo mismo va a ocurrir con todas las escalas, desde las personas que más ganan y los que menos ganan van a recibir inclusive crédito por parte del gobierno por el mantenimiento, ¿no? por los hijos, aparte. Ok, en el tema de inmigración, ¿qué va a hacer el presidente con este grupo de DACA y qué va a hacer con todas las personas los inmigrantes que no tienen los papeles? ¿Cómo ves tú el panorama? Él habló mucho de eso, se refirió mucho al tema del mexicano, del muro, el muro se va a construir, no se va a construir. Este es un tema muy amplio. Yo creo que él ahora ha cambiado su postura, su lenguaje en el tema de inmigración. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu análisis? Es correcto. Yo era uno de los que me mantenía escépticos en el tema de inmigración de Donald Trump, porque de alguna manera, como cristiano, no puedo aceptar que expulsen a 11 millones de personas.
cuando en su mayoría a lo mejor tienen apellido González, Ortega o Cáceres. Entonces eso es triste. Muchos de ellos llegaron porque sabemos que vienen huyendo, bien sea por la violencia, bien por la miseria, o por gobiernos que son completamente corruptos. Y Estados Unidos siempre se ha catalogado porque abre la oportunidad. Yo me siento muy agradecido que Estados Unidos me dio la oportunidad de llegar aquí como inmigrante. Estamos agradecidos. Claro que sí, estamos bendecidos por ello. Así es. Y yo quiero de alguna manera que otras personas también tengan esa oportunidad. Por supuesto. No quiero ser egoísta en ese aspecto. Y yo entonces no me lograba identificar porque yo digo, yo tengo algún familiar, yo tengo algún amigo, tengo un conocido que no tiene papeles en este momento. Un tema muy sensible, entonces, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Podía pensar, bueno, van a votar a Pedro, van a votar a María, van a votar a José de Estados Unidos, que los conozco. Me parece como injusto y a su vez veo que tienen hijos, que de alguna manera, por algún fallo burocrático, no pudieron lograr ese papel, esa añorada green card, etc. Me parece injusto, había que darles algún tipo de oportunidad. Yo entiendo que quizás se rompieron leyes, esto es un país de leyes, pero bueno, ha habido momentos que Estados Unidos también ha liberado personas que han hecho actos peores. ¿Y por qué no darles una segunda oportunidad? Ahora, yo sí estoy de acuerdo que aquel que tenga antecedentes penales y esté perseguido por la ley tiene que salir del país por seguridad de todos nosotros. Entonces el presidente cambió. Muchos políticos dicen algo diferente es una primaria, una elección presidencial a llegar al puesto de ser presidente. Claro. A la final es el presidente de todos, no de un grupo. Claro. Y por supuesto él de alguna manera como ha recapitalizado, o sea, ha retomado, el tema migratorio y esta vez diciendo voy a trabajar en favor de los Dreamers. Me pareció muy bien. En el caso del muro, el muro ya fue aprobado en el año 2006 por el Congreso de ambas cámaras demócratas, cuando la presidencia de Bush, segundo Bush. Y no alcanzaron los fondos y no se terminó, pero se construyó una gran parte de ello. El muro va a seguir. Él de alguna forma lo va a financiar a través de las remesas que van hacia México, que estas remesas creo que están por el orden de 30 mil millones de dólares al año. Que es bastante, ¿no? Bastante dinero, imagino que eso ayuda bastante a la economía de México. Y quiere un impuesto entre el 5 al 10% a las remesas. De allí vendría el financiamiento del muro, que acuérdate que ya fue aprobado por un Congreso. Claro que sí. Hablemos un poquito de la política exterior. ¿Cuál va a ser el manejo de la política exterior en este momento? Yo sé que pues, la política exterior ha estado muy venida a menos, ¿verdad? Hemos tenido muchos problemas con Israel, por ejemplo, con el Medio Oriente. Han habido cosas que el presidente, digamos, en forma autónoma, ha tomado muchas decisiones que al pueblo no le ha gustado. ¿Cómo va a ser la política exterior? ¿Cómo ves tú el panorama? Unos días atrás se creó una gran polémica con Taiwán y China, en la cual el presidente Trump recibe una llamada de su homóloga de China, señor Chao. Para felicitarlo. De Taiwán, pero para felicitarlo, en lo cual China hizo que volviera a sacar al aire los acuerdos cuando, creo que el presidente Nixon, diciendo que era una sola China. Y Trump dijo de forma, bueno, pero si le vendemos billones de dólares a Taiwán en armamento, ¿por qué no me puede felicitar su primera presidente, no? Y también ocurrió con Pakistán. Se especula mucho, ¿no? Cada situación inmediatamente se especula, ¿no? Correcto. Sí. También ocurrió con Pakistán. Sí. India no reconoce a Pakistán, lo llamó también el primer ministro de Pakistán a felicitarlo y también el controversial presidente de Filipinas, que inclusive hasta le dijo al señor Rodrigo, le dijo, lo voy a invitar a la Casa Blanca, ¿no? Un señor que ha tenido mucha controversia con Barack Obama, lamentablemente. Así es. Entonces, vemos que es un cambio de la esfera política, quiere un acercamiento con Rusia, que eso más adelante podemos discutirlo también. Sí. Quiere de alguna forma atacar y acabar con el Estado Islámico, que lamentablemente los tentáculos de esta organización terrorista están ya en 20 países, principalmente en Europa, y aquí en Estados Unidos vemos puntualmente ciertos ataques. Claro, van a haber cambios con ISIS, ¿verdad? O sea, fuertemente, y la postura de Siria también. Y Israel. Israel ya sabemos que quiere trabajar de la mano junto a Netanyahu, sobre todo lo que ha sido este acuerdo con Irán, que el acuerdo con Irán desestabiliza la península arábica, por lo tanto muchos países tienen intenciones en este momento de crear una carrera nuclear muy peligrosa, ¿no? ¿Israel se siente más cómodo ahora con este nuevo gobierno? Sí, sin duda alguna. Barack Obama e Israel tuvieron las peores relaciones. Muy malas. Distantes. Muy distantes. Hubo inclusive parte de la ayuda de Estados Unidos a Israel que había sido negada, adiestramiento militar, etc. Recordamos insultos que hubo por parte del equipo de Barack Obama, Netanyahu, palabras que no voy a decir en este momento, pero muy denigrantes. Y aquel famoso micrófono abierto con el expresidente de Francia, Sarkozy, insultando al presidente de Israel. Es decir, las relaciones estaban realmente mal.
Después, inclusive, Israel llegó a denunciar que el gobierno de Barack Obama de alguna manera trató de influenciar las elecciones de Israel y aquel discurso que vino a dar Netanyahu en el Congreso, que el gobierno de Barack Obama se opuso totalmente, y varios senadores, entre ellos estaba, por cierto, el candidato vicepresidente Kane, del compañero señora Hillary Clinton, que se negó a recibir a Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema del seguro de salud? ¿Qué va a pasar con el famoso Obamacare? Más conocido como Obamacare. ¿Va a desaparecer? ¿No va a desaparecer? Ok, para desaparecer Obamacare se necesita el Senado. El Senado, ya los demócratas dijeron que no van a, de alguna manera, a anular Obamacare. Ahora, hay disposiciones dentro de Obamacare que son disposiciones ejecutivas, que esas probablemente van a recibir cambios. Lo que yo pienso es que la ley en sí se mantiene, pero van a haber ciertos aspectos que van a agregar. He escuchado, a manera de especulación, a través de Paul Ryan, el presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, que ha dicho que quieren un crédito único para todos los ciudadanos, quieren libertad de todas las compañías de seguro, desde la más pequeña hasta la más grande, entre en todos los estados y regiones, quieren delegar más poder sobre Medicaid a través de los mismos estados y se van a mantener siempre por principio. Eso es bueno, que muy potencie Medicaid. Ya. Yo creo que el Obamacare debería estar bajo la administración de los estados y no del gobierno federal, como va a pasar también en el área educativa, que el área educativa se vuelva a las comunidades otra vez. Eso te iba a preguntar. ¿Qué hay de cierto de que las escuelas pasan a las comunidades, ya no van a tener, digamos, acceso como está ahora, verdad? Sí, la influencia del gobierno federal ha sido tan fuerte en las escuelas durante estos últimos 8 años que recordarás que se amenazó a las escuelas de quitarle los fondos federales si estas no aceptaban que los vestuarios sean compartidos para los mismos géneros. Los vestuarios, los baños, los dormitorios, etc. El presidente electo ha prometido varias cosas. Primero, que devuelve la autonomía de las escuelas a las comunidades, algo realmente importante. Después ha dicho que quiere retomar los vales escolares, pero a nivel federal, en la cual las personas van a tomar a elección la escuela mejor para sus hijos. Inclusive quien nombra ahora secretario de Educación es una persona que es pro ese sistema, porque eso está básicamente en manos de los estados. Los estados son los que han permitido los vales escolares a través de donaciones privadas, que las personas escojan si quieren llevar a sus hijos a escuelas cristianas, a escuelas religiosas, o a escuelas privadas, etcétera, o a la escuela pública. Dan la opción escolar, la escogencia. No que por un código postal me obliguen a llevar a mi hijo a una escuela que quizás no me identifico con ella. Entonces, viene esa apertura bien interesante a nivel escolar. Y vendrán de otro punto de vista económico. Hay que tomar en cuenta que es un hombre que viene de la construcción y ha dicho que quiere de alguna forma otra vez reacondicionar las carreteras, las autopistas de los Estados Unidos, los puertos, los aeropuertos. Que los aeropuertos están en un estado lamentable. No, definitivamente. Bueno, el tema de construcción, definitivamente, como es el lado fuerte del presidente Trump, eso me imagino que se va a repotenciar enormemente, ¿no? Todo lo que es el tema de la construcción, edificios, carreteras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso, claro, yo me imagino que eso va a aumentar en todos estos años, ¿no? Sí, podemos especular a manera de las personas que siguen los stocks, las bolsas, etcétera, como hemos visto a las compañías constructoras y de materiales de construcción subir sus acciones de manera impresionante. Y yo creo que todos estos años van a seguir subiendo, ¿verdad? Entonces, más la reducción de impuestos que va a venir, la liberación eso de la ley Dodd-Frank, que entre otras cosas va a permitir que el crédito, podamos acceder más rápidamente a los créditos, y sobre todo las personas pueden acceder a su vivienda sin tanta trauma como estamos viendo hoy en día, y yo creo que esto va a ser un impulso importante a la construcción. Se van a suspender contratación de empleados públicos también. Sí, se suspende la contratación de empleados públicos, más no en el área de seguridad, no al área fronteriza, no militares. Pero hemos visto un crecimiento desproporcionado de los empleos federales. Inclusive desproporcionado hasta el punto de vista racial, un tema que no me gusta tocarlo, pero hay departamentos que ni siquiera hay el 1% de hispanos trabajando. Entonces esto deja mucho que desear. ¿Va a haber un impacto en los primeros 100 días? Si el Congreso está dispuesto a trabajar con el presidente y hay un buen puente de comunicación, creo que va a ser interesante que podamos observar reducción de impuestos, liberación del sector financiero de los Estados Unidos, amplitud de lo que es el área educativa y las primeras medidas en orden internacional. Ok, o sea, vienen tiempos buenos.
Si los primeros 100 días tienen que ser de impacto. Yo creo que el gobierno le va a dar el voto de confianza al presidente. Yo creo, o sea, por lo menos percibo eso de que el Congreso lo va a apoyar. Porque son ideas nuevas, bien diferentes a la ley. El Congreso está en manos de los republicanos en este momento, ambas cámaras. Claro. 30 estados están en gobernaciones republicanas y 25 estados están en control total de los republicanos. Desde las Cortes Supremas de cada estado, es un buen momento. Ambas cámaras y el gobernador. Es un buen momento, es una buena oportunidad para que él lance sus ideas nuevas y pueda el Congreso pues aprobar todo, ¿no? Sí, políticamente hay condiciones muy favorables. Ahora, van a haber aspectos que tenemos que tener mucha cautela. Los medios de comunicación van a estar en contra del presidente. Lo estuvieron durante toda la campaña electoral. Ya lo están juzgando, ya lo están condenando ahora mismo. Que van a actuar mucho con el pánico. El Times, bastante el Washington Post, todos están jugando. Ellos se han quedado un poco heridos porque no lograron pues su objetivo, ¿verdad? Fracasaron, Marco. Toda la gran prensa de Estados Unidos ya daba por hecho que la señora Hillary Clinton ganaba las elecciones. ¿Cómo es posible que todas las encuestas decían que ganaba Hillary y en una semana ganó Trump? Fíjate algo, Marco. Eso, o sea, nos engañaron al pueblo, nos mintieron. Sí, la manipulación mediática. En mi programa de radio yo lo llamaba la dictadura de los medios, porque pareciera que se quería imponer un candidato en contra de la voluntad del pueblo a través de los medios de comunicación. Pero yo observaba aspectos dentro de la votación del colegio electoral importantes. Yo decía, pero ¿cómo puede ganar la señora Clinton en estados como Ohio? Ohio se necesita para llegar a la Casa Blanca y ellos la colocaban ganadora. Después la colocaban ganadora en estados que tradicionalmente han votado republicanos, como el caso de Georgia, el caso de Carolina del Norte. En el caso de Texas decían que la votación estaba peleada, Texas. Sí, es decir, no podía observar cómo ella llegaba a la Casa Blanca diciendo que ganaba en esos estados. Yo veía probablemente que podía sacar más votos, pero no tenía lo suficiente para llegar al colegio electoral. Y bueno, eso prácticamente es lo que ha ocurrido entre comillas. Hay una negación total por parte de los perdedores y yo creo que es momento ya de decir perdimos las elecciones, analicen por qué y probablemente tengan que reunificarse. En este momento, como popularmente se decía, los republicanos tienen que haberse tomado la pastilla de la derrota y lo han aceptado, como ocurrió en el caso de John McCain y de Mitt Romney. Aceptaron inmediatamente la derrota claro, exacto. Y empezaron a ver con mira cuál era la estrategia en aquel momento. Los republicanos se centraron en recuperar el Congreso, recuperar las gobernaciones y así lo hicieron y lo lograron. Pero no cayeron en esa negación de no aceptar al presidente de los Estados Unidos. Hablemos un poco del aspecto religioso, Mariano. La eliminación de la enmienda Johnson. ¿Cuánto va a generar, cuántos cambios van a generar desde los púlpitos eso? Muchos pastores, líderes religiosos sufrieron amenazas, pero no amenazas físicas directas, quizás algunos, sobre todo por el mensaje que daban en los púlpitos y los servicios. En estos mensajes, si no iba acorde con la política actual de Washington, eran amenazados en varios factores. El primero, que les quitaban las excepciones de impuestos. Era lo primero que le decían como organización sin fines de lucro, no profit, que las iglesias trabajan bajo esa denominación. Y en segundo término, les colocaban grandes auditorías. Y esto hacía que de alguna manera se creó la autocensura dentro de las iglesias. Recordarán que al comienzo de la administración Obama, inclusive, se dio la situación de que muchas redadas de inmigración se daban en las puertas de las iglesias, cuando la gente salía a los servicios. Y otros casos también se dieron cuando vino la crisis inmobiliaria, que a las iglesias no le estaban dando la oportunidad de refinanciar sus préstamos. Y esta nación se perdieron iglesias de más de 200 años de historia. Cerraron muchas iglesias. Cerraron muchas porque no les refinanciaron. En el periodo del señor Obama cerraron muchísimas iglesias, Mariano, pero muchísimas. Y de tradición en esta nación. Exacto. Fue lamentable. Se planteó que no, que eso hay que quitarlo. ¿Cómo puede haber miedo en un servicio religioso de expresarte tu situación? Si Dios nos dio la oportunidad de libre albedrío y estamos en una nación que ha sido bendecida por Dios, que utiliza leyes inspiradas en el Nuevo Testamento, ¿cómo era una contradicción? Entonces se está planteando que otra vez se vuelva a abrir el discurso, la necesidad política en el servicio. No caer en un proselitismo, pero si nosotros moralmente sentimos que el país se está desviando, ¿por qué no decirlo en un servicio? ¿Por qué no protestar? ¿Por qué no levantar nuestra voz? Porque hemos caído, Marco, lamentablemente, en esa separación
iglesia y Estado, que es una separación que el Estado cuando quiera la atraviesa, pero la iglesia no lo puede hacer. Entonces nosotros mismos, los cristianos, hemos dicho, no mezclamos iglesia y Estado. ¿Cómo que no mezclamos? Entonces, ¿quién nos va a representar? ¿Aquellas personas que de alguna manera tienen una tendencia anticristiana? No, entonces perdemos la nación. Entonces yo creo que es bueno abrirlo, eso va a reforzar la libertad de expresión, eso de alguna manera va a reforzar las iglesias y va a crear un sentimiento de seguridad. O sea que tú crees que ese tabú se va a romper, ese impedimento se va a romper. Espero que sí. Y va a ser positivo. Claro que va a ser positivo. Claro. El cristiano debe mezclarse en la política. Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos por el voto cristiano. Los republicanos recuperan ambas cámaras gracias al voto cristiano. El voto evangélico coloca a Donald Trump en la presidencia y por primera vez en años y décadas los católicos llegaron a votar también por Donald Trump. Mucha gente decía, ¿cómo es posible que el cristiano, el evangélico vote por Donald Trump con ese lenguaje? ¿Cómo trata a la mujer? ¿Cómo trata al inmigrante? Había como una contradicción, ¿verdad?, en el lenguaje de él, ¿verdad?, y en el voto afirmativo del cristiano hacia él. ¿Qué opinas tú sobre eso? Te lo voy a comparar. A ver. Estas son situaciones reversibles. El presidente puede tener una postura machista contra las mujeres, pero es reversible. Con educación, el presidente puede cambiar la opinión. En el caso de inmigración, lo está demostrando también. Con educación, conocimiento, puede cambiar la información. Pero la señora Clinton dijo que un día antes de una persona dar a luz podía hacer un aborto. Eso es irreversible. Eso suena fuerte, ¿verdad? Porque eso ya es ir contra nuestra fe, contra, digamos, esos valores que han estado puestos sobre la mesa desde los inicios en este gran país, ¿verdad? Si hablamos un poco del fundamento de este país, pues vislumbramos un país cristiano, ¿verdad? Y que Dios ha bendecido esta nación por esos términos, ¿verdad? Y de familia. Y de familia. Pro familia, pro vida. Y cuando se acaba con una vida, Marco, el proceso es irreversible. Claro. Estamos analizando el futuro de los Estados Unidos con este nuevo gobierno, ¿verdad, Mariano? Del señor Donald Trump y todos los cambios que van a haber. Hemos hablado de las nuevas inversiones que vienen, hemos hablado un poco de inmigración, hemos hablado de las leyes que se van a suprimir, de los tratados, hemos hablado del seguro de salud, hemos hablado un poco del tema de la construcción, todo lo que se va a hacer, ¿verdad? El impacto que va a tener en los 100 primeros días el nuevo gobierno. Hemos hablado también de los vales escolares, de las escuelas que pasan a las comunidades, ¿verdad? Que van a suspender la contratación de empleados públicos. Un poco haciendo el resumen, la eliminación supuestamente de la ley Dodd-Frank, ¿verdad? Dodd-Frank, la ley financiera. La ley financiera. Muy bien. Ahora hablemos un poquito de, bueno, el Partido Demócrata no se quedó tranquilo. Y pues yo creo que no podían creer que habían perdido, Mariano. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Entonces propusieron el conteo de votos. Háblale un poquito al televidente todo este asunto en los estados sobre el conteo de votos. Bueno, esto se inicia con las protestas cuando el presidente Donald Trump gana el colegio electoral, la presidencia de Estados Unidos. Viene un grupo de jóvenes, se lanzan a las calles, principalmente en California, creo que en Ohio, también se lanzaron en Seattle, el estado de Washington. Se lanzan a las calles a protestar, vimos que destrozaron autos, comercios, durante varios tiempos. Algunos de ellos con banderas de movimiento. Y llama poderosamente la atención cuando son detenidos varios de estos grupos, se sale a la luz pública cosas muy interesantes. Número uno, varios de ellos estaban siendo pagados. Recibían pagas entre $1,200 a $1,500 a la semana por salir a protestar. Número dos, varios de ellos no ejercieron su derecho al voto, no votaron en las elecciones. Número tres, algunos no eran ciudadanos estadounidenses. Algunos no eran ciudadanos estadounidenses. Wow. Se vieron banderas de movimientos liberales, se vieron banderas de otras naciones y las pocas banderas americanas que veíamos o estadounidenses estaban al revés o lamentablemente las quemaban. Ese fue el primer punto. Con el eslogan, Donald Trump no es mi presidente. Salió toda la media, toda la gente de Hollywood que se iban de Estados Unidos, etc. Posteriormente, introdujeron una demanda en la Corte Suprema de los Estados Unidos para que acabaran con el colegio electoral porque Hillary Clinton había ganado el voto popular. Fracasó. Después se acercaron a los delegados, al colegio electoral, que negaran su voto para Donald Trump, del estado en el cual se reúne el colegio electoral. Sacan la votación y ahí reconfirman el voto de estas elecciones. Querían eso. Posteriormente inventaron el conteo de votos.
en Wisconsin, en Pensilvania, en Michigan. Una candidata que ni siquiera en varios de estos estados, ni siquiera ella estaba en la papeleta electoral. Y donde ella había quedado última en las cuales aparecía. Estados como Wisconsin, que habían actualizado todo su sistema de votación, habían dicho, no, nosotros sabemos que es confiable la votación. Pensilvania igual, inclusive hubo un reconteo, en algunos casos, inclusive el resultado se estaba yendo a favor de Donald Trump y tuvo que salir un juez federal a suspender todo ese conteo. Y bueno, ahora la última. Ahora dicen que creen que Rusia interfirió en el proceso electoral de los Estados Unidos. ¿Qué de cierto hay en eso, Mariano? Tengo entendido que hubo una reunión a puerta cerrada con varios grupos de senadores y ahí dijeron, no, esto no se puede sustentar. Es decir, esto lo que ustedes están planteando está fuera de control. Porque ellos están basándose en la premisa. ¿Te acuerdas cuando hackearon los emails de la señora Hillary Clinton, el Comité Nacional Demócrata, a través de Wikileaks, que salieron a la luz pública, todos los negocios de los Clinton, cómo se estaba manejando la campaña electoral, etcétera? Bueno, entonces ellos dicen que Wikileaks trabajó a favor de los rusos. Todo el mundo conoce que Wikileaks, ese grupo de piratas cibernéticos, trabajan por cuenta propia. Sí. Y dijeron que era Rusia. Y que ellos decían que basado en esto podían interferir en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, el presidente manda a hacer una investigación a través de la CIA y quiere la conclusión antes del 20 de enero para presentársela al Congreso. Ya sabemos que es una hipótesis que ellos creen. Esto nos recuerda mucho como dijo el presidente Trump, las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Entonces, ¿qué ocurre? Ya varios estados levantaron su voz, porque aquí existe el supervisor de elecciones, que es por votación y cada estado tiene su propio estatuto, sus propias normas de colegio electoral. Y varios estados, entre ellos Michigan, le dijo, señor presidente, ¿cómo usted nos dice que fue hackeado nuestro sistema? Si el sistema de votación de Michigan ni siquiera va conectado a internet. Ni siquiera va conectado a internet. Wisconsin, que gastó millones de dólares para actualizar todo su sistema de votación, que fue a raíz de la confrontación que hubo con el presidente Bush y John Kerry, que había dicho que le habían hecho fraude en Wisconsin. En aquel momento hicieron una auditoría bien costosa y se comprobó que el resultado era también a favor de Bush. Gastó millones de dólares para su sistema. Y ellos dicen que el sistema es confiable. Y lo más importante, la Fiscalía del Estado de Georgia ha denunciado que los únicos intentos de hackeo a las elecciones de su estado provienen de Homeland Security, del mismo gobierno federal de los Estados Unidos. Del mismo gobierno. Ahora, todo esto a raíz, me imagino, por lo que ocurrió también cuando las elecciones primarias del Partido Demócrata. Wow. Es lamentable. Vamos a usar nuestra imaginación. Y todo esto que hemos analizado se da. Pero vamos a ser un poquito pesimistas. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Verdad? ¿Qué es lo peor que le podría pasar a Donald Trump? Bueno, no quiero hablar de este sentido, pero vamos a analizar como tú dices. Vamos a usar un poquito nuestra imaginación. Bueno, los demócratas controlan los sindicatos. Podrían sacar los sindicatos a las calles. A crear bastante protesta. Entre ellos están los sindicatos de la educación. Sería interesante. A lo mejor probablemente ellos saquen a través de los sindicatos y veamos grandes huelgas de profesores, maestros, etc. Veamos grandes protestas. Por ese lado. Controlan varios grupos minoritarios como Black Matters, Life, grupos reaccionarios que pueden salir a la calle de alguna manera quizás a crear desórdenes o a atentar con la vida de varios policías. Y la media, la gran prensa de los Estados Unidos, comenzando por el Times, el Washington Post, etcétera, todo está en manos de los demócratas. Es decir, que allí pueden darnos una imagen, incluyendo los dos canales de televisión hispanos más vistos. Ellos pueden ayudar a eso. A ayudar a crear una imagen superficial. Inclusive ya se espera que el mismo día de la toma de posesión del presidente Trump van a llevar un grupo de mujeres y jóvenes a protestar allí. Sí, como que ya prácticamente la media ya lo está condenando ahora. Él no ha entrado a la Casa Blanca y ya está haciendo... Sí, y el mismo presidente ha dicho que va a estar en la oposición, cuando la tradición de Estados Unidos, cuando un presidente sale de Washington, se vaya y se retira. Se dedica a dar un libro, charlas y a dar uno que otro consejo. Pero Barack Obama parece que tiene la intención de estar muy activo en la política. Parece que le queda todavía un tiempo en política, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que él tiene esas muchas ganas, ¿verdad? Sí, pareciera que no sé si la intención es retomar la idea de una Michelle Obama en el 2020. Ya se habla de Biden, la misma Hillary Clinton se habla que volvería otra vez a ¿Qué crees tú que hubiera pasado usando nuestra imaginación si no hubiera sido Hillary?
la candidata? Bernie Sanders. Bernie. Oye, quizás el resultado hubiera sido otro. A pesar que no comparto, por supuesto, la ideología y el planteamiento. Pero ¿cómo hubiera sido Estados Unidos con las ideas de Bernie? Bernie Sanders atraía el voto blanco, del hombre blanco trabajador, lo atraía fuertemente. Es más, él le gana a Hillary Clinton ese voto, el voto blanco. Hillary Clinton llega principalmente por el voto afro. Pero esos estados industriales, donde Donald Trump gana, Donald Trump da el mismo discurso parecido al de Bernie Sanders, el de proteccionismo comercial. Y quizás hubiera sido otro el resultado para el Partido Demócrata. Yo sí creo que Bernie Sanders, la cual no estoy de acuerdo con su planteamiento. No, claro. Cuidado, hubiera sido la sorpresa en estas elecciones y no Donald Trump. Pero lamentablemente el establishment del Partido Demócrata, ¿sabes que los dirigentes del Partido Demócrata tienen edad promedio de 75 años? ¿En promedio? 75 años, la cúpula del Partido Demócrata. Es decir, no representa. Cuando a mí me hablan de demócratas, yo pienso en jóvenes, pienso en mujeres, pienso en gente trabajadora, que es el grupo de ellos. Y yo creo que esta casta de gente blanca de 75 años y que grandes millonarios, todos ellos, no representan realmente esa organización. Si yo te preguntara 3 razones por el cual no ganó Hillary y 3 razones por el cual ganó Trump, 3 razones, usando nuestra imaginación y ahora también siendo un poco objetivos, ¿verdad? ¿Por qué no ganó Hillary? 3 razones. Bueno, yo diría primero el descontento de los Estados Unidos con la administración Obama. El descontento. El descontento. Ya se había dado en el año 2014, en primer término. Eso, hablemos de eso. Ella perdió toda credibilidad. La perjudicó tanto que faltando una semana salió el hombre este del FBI y habló de otra vez que habían otros emails, que seguía la investigación. Sí. ¿Tú crees que eso es verdadero? Ella dijo después que eso la había perjudicado. ¿Tú crees que eso la perjudicó? ¿El descontento como que subió más la burbuja? Pero fueron acciones de ella, no del director del FBI. Ella siempre actuó al margen de la ley. Ella había colocado un servidor privado en su casa, había destruido los dispositivos, tanto celulares como computadoras, con martillos. Es decir, y mucha gente inclusive desapareció físicamente porque iba a testificar en contra de Hillary Clinton. Y el mensaje del pueblo de Estados Unidos fue anti-establishment. Y ella representaba el establishment puro del Partido Demócrata. Puro. Hicieron lo posible para que ella quedara como la candidata. Muchas veces yo me decía, bueno, pero si Bernie Sanders quedó tan cerca de ella en los resultados y ha ganado otros estados, ¿por qué la diferencia de los delegados es tan amplia de unos con otros? Quiere decir que la gente de Bernie no la apoyó. No la apoyó tampoco. Estaban bien molestos los jóvenes. La gente afro no salió a votar tampoco. No salió a votar. No, aquí salió a votar el hombre blanco, salió a votar la gente evangélica, salió a votar fuertemente. Sí. Eso fue lo que le dieron el triunfo a Donald Trump. Primero, el descontento. El número 2. La credibilidad de Hillary Clinton. Una mujer vista como deshonesta, corrupta, del establishment. Fuerte, ¿no? Sí, era realmente eso. En los debates, Donald Trump le sacó lo del esposo, le sacó ella, dijo que la iba a meter hasta presa. Eso, ¿tú crees que eso remeció al norteamericano que iba a votar? Porque la miró a los ojos, él fue o sea, fuerte fue. Fuerte, le decía todo el tiempo, ¿dónde están tus 30.000 correos electrónicos que escondiste? ¿Dónde está? Precisamente necesitamos un fiscal general, fiscal especial, le hablaba él, que te investigue, porque tú deberías estar en la cárcel. Esto nos recordaba mucho a la política de nuestros países. Eso fue fuerte, Mariano. Muy fuerte, nunca se había visto una situación así. Y en los Estados Unidos jamás. Lo que pasa es que Donald Trump no sabe manejar el vocablo, el lenguaje político. Él no es político, él es un empresario. Y es independiente, como te dije, él no es republicano, ni siquiera es demócrata. No va a ganar sueldo, ¿verdad? No va a ganar sueldo. $1. Como dicen por allí las malas lenguas, ya con la rebaja de impuestos suficiente. El tercer motivo. Bueno, yo lo mezclaría. Sale a votar el cristiano. Sentíamos que teníamos una señora que no representa nuestros valores, que ni siquiera había dado un centavo en diezmo con todos los millones de dólares que había ganado a las iglesias. Ok, o sea que hubo gente que no votó, pero que ahora sí votó. Sí. Yo creo que la fe lo hizo motivarse. Salieron por un acto de fe. Tuvieron que decidirse. Yo hablé con muchos amigos y me decían, yo no estaba decidido, entonces en este momento tomé como unos minutos de reflexión y a última hora. Y otros callaron, Marco, otros callaron. Y votaron por Trump, otros no lo querían decir. Wow, muy bien.
las 3 razones por las cuales ganó Trump, que son de alguna manera coincidentes, ¿verdad? Pero si tuviéramos que definir, nadie pensaba que Donald Trump iba a ser el presidente. Impredecible. Faltando hace una semana incluso para el 8 de noviembre, todo el mundo decía, no va a ganar, no va a ganar, no va a ganar. Toda la prensa lo decía. Impredecible es la palabra. Recuérdate en las primarias republicanas también decíamos, no, para diciembre se cae Donald Trump. Tú mismo analizaste. Sí, tienes que reconocerlo. Sí, lo reconozco. ¿Quién nos falló estos estudios? Ningún analista dijo. No, aquí no. El único que se acercó un poco creo que fue el periódico Los Angeles Times. Del resto nadie se acercó. Ok. 3 razones por las cuales ganó sorprendentemente el señor Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, número 1, su discurso caló bien dentro de lo que llaman cuello azul, la clase trabajadora de Estados Unidos. ¿Por qué caló ese discurso agresivo, fuerte, arrogante, vanidoso? Algo inesperado. Un político jamás y nunca nos había hablado así. Porque hablaba como hablamos muchos de nosotros en relaciones entre amigos. Como así el lenguaje era el mismo. El mismo malestar que nosotros expresamos nuestros amigos y familiares. Espérate. Él hablaba como estar en casa, sin cámaras. ¿Cuántas veces tú lo has dicho? Ya. ¿Cuántas veces? A mí me molestaba que la gente no pudiera decir Merry Christmas. A mí me molestaba eso. ¿Por qué no puedo decir Feliz Navidad? No, que tengo que decir Felices Fiestas para no ofender a nadie. Happy Holiday, prefiero. Yo lo dije muchas veces entre mis amigos y familiares. Happy Holiday. A mí me chocaba, perdón por lo que estoy diciendo. Y él lo decía abiertamente. ¿Acaso no podemos ir por las calles de Nueva York y decir Feliz Navidad? Eso era un punto. Eso llegó. Eso llegó, claro que llegó. La intolerancia contra las iglesias. ¿Por qué en la iglesia no se podía hablar abiertamente de alguna inclinación por un político y por lo que él estaba planteando? Eso era cierto. Y así el país, que veíamos que se nos iba de las manos, con un gran endeudamiento, con malos tratados comerciales. ¿Por qué Estados Unidos estaba perdiendo la supremacía y el liderazgo en el mundo? Eso dolía. ¿Qué? ¿Nos íbamos ya a entregar a China? ¿Qué va a ofrecer China? Esclavitud, falta de derechos humanos. China no está muy cómodo con todo eso. Claro que no está, ninguno de ellos está cómodo. Y tú vas a ver que a la final va a haber diferencias con Rusia. ¿Tú crees? Claro que lo hay. Segunda razón, discurso, número 1. Segunda razón que ganó el señor Trump. Bueno, yo creo que Trump representa un hombre de éxito. Un hombre billonario, un hombre que de alguna manera dijo, yo a ustedes los voy a hacer también ganar este éxito y volver a América grande otra vez. Ese eslogan, esa palabra de regresar a América como era antes, siendo él un hombre exitoso, un millonario, un empresario, ¿eso caló tanto? Bueno, vamos a buscar el punto de comparación. El hermano de Barack Obama, Malik Obama, apoyó a Donald Trump. Y decía una y otra vez que el eslogan de Donald Trump era fabuloso, que le gustaba. Hablaba del eslogan. Del eslogan. ¿Vamos a hacer qué? América grande otra vez. Y, por supuesto, la continuidad, es decir, el empeño de Donald Trump de ir ciudad por ciudad, meeting por meeting, rally por rally. No era de televisión la campaña, no era virtual. Oye, los rallies los tenía al día, ¿no? Al día y a reventar, Marco, porque me lo decían personas conocidas que iban allí. A reventar. Los arenas los llenaba como si fuera un gran final de basquetbol. Cosa que Hillary Clinton no podía hacer. Apenas ponía 2.000, 3.000 personas en un rally. ¿Gastó su dinero? Donald Trump sí, creo que sobre 40 millones de dólares. ¿La gente le dio plata? También le dio dinero. Sí, grandes millonarios lo aportaron. Y hubo también del pueblo de Estados Unidos también le dieron. Pero la diferencia era que Hillary Clinton contaba con más de 1.200 millones de dólares y él creo que 700 millones de dólares. ¿Cuántos? 700 millones de dólares. Entonces él tenía que hacer una campaña de punto en punto, de lugar en lugar. Mientras Hillary Clinton lo vimos constantemente en todos los medios de comunicación, uno tras del otro. Tercera razón. Bueno, lógicamente el pueblo de Estados Unidos, ¿no? La esperanza, de alguna manera, de que Estados Unidos tiene que retomar su liderazgo, su poder. Y bueno, yo creo que el anti-establishment que él representó, el cansancio del pueblo de Estados Unidos, basta ya con la corrupción. Ya no quiero saber de políticos, no quiero saber de Hillary, de Obama, no quiero saber del discurso político. Quiero alguien diferente. Fueron 8 años de Obama, denle la oportunidad ahora a otro. Yo creo que es importante que haya de alguna manera, bueno, vamos ahora a darle la oportunidad a otro partido político también que lo haga. ¿No se cae Estados Unidos? No se cae Estados Unidos, por supuesto que no. Fíjate, yo quiero decirte las palabras de Pence, el vicepresidente, que dijo, bueno, vamos a colocarnos de rodillas y pedirle a Dios para que siga bendiciendo esta nación. Me gusta eso. Él lo pidió. Me gusta eso. Sí. Me gusta eso.
y Dios nos va a bendecir seguramente, porque ha bendecido a Estados Unidos, no queda la menor duda de ello. Declaramos entonces que Dios nos va a bendecir. Nos va a bendecir, tenemos que pedírselo de manera bien humilde y arrodillarnos ante Él. Me gusta eso, Mariano. Muy bien, hemos terminado el programa. Muchas gracias, Mariano. Le hemos preguntado de todo a Mariano, como ustedes han visto. Hemos dado un giro por todo el plan y el futuro de Estados Unidos. Mariano, gracias, Mariano. Como siempre, agradecido. Muchas gracias. Ok, muchas bendiciones. Muy bien, y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga.